congresista Tania Ramírez, que es miembro de la bancada de Fuerza Popular y representante por Cajamarca. Señora Ramírez, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Buenas noches, mucho gusto, señor Fernando, agradecer por el espacio que nos ha brindado, ¿no?, el día de hoy y poder compartir, interactuar temas políticos. Gracias por estar acá, porque usted tiene que volver ahora al Congreso, en donde hay un pleno que por lo pronto debe votar sobre la denuncia constitucional que se había formulado sobre el ex fiscal Pedro Chávarri. ¿Ya tiene formada su decisión sobre el voto? Respecto al tema, sinceramente, como lo hemos mencionado, desde que deja de ser objetiva una denuncia y viene acompañada de una obsesión, ya se desvirtúa totalmente. Y lo ha aclarado, estuve hasta que he venido, terminó de exponer el señor Chávarri, su defensa, sí. Su defensa, como él también, donde sinceramente es clarísimo que acá esto vino acompañado de un tema político. Y no porque exactamente... ¿Cuál tema político? ¿Cuál era el tema político? Seamos claros que este escándalo se ocasionó porque vino el señor Vizcarra acá haciendo estuvo fuera, si no me equivoco, en ese lapso de tiempo fuera. El señor Vizcarra vino acá al Perú a hacer el escándalo, lo retiró al señor, subió la señora Zoraida Ábalos y de ahí empieza todo el tema de Vizcarra, de Sagasti y, en pocas palabras, el blindaje que ha venido haciendo esta señora Zoraida Ábalos al señor Vizcarra, al señor Sagasti y actualmente al señor Pedro Castillo. Pero ¿qué tiene que ver lo que estaría haciendo la señora Zoraida Ábalos, según usted, ahora con los cargos que hay sobre el señor Chávarri? No, le menciono que la intención del señor Vizcarra en su momento fue sacarlo al señor Chávarri y entrar a la señora Zoraida Ábalos. Intenciones, motivos, el señor Vizcarra, Sagasti y Pedro Castillo hoy en día lo sabrán, ¿no? Bueno, pero en todo caso, ¿considera usted que no hay razones para sancionar? Exacto, lo ha mencionado claramente, de que él en ningún momento, como lo acusan de haber escondido pruebas. ¿Pruebas de qué? Si él no manejaba esa información. ¿Y quién fue a allanar? Un fiscal, el señor actual, el que ve el caso de la señora Keiko, si me recuerda el nombre, fiscal Pérez, sí, cuando no era de su competencia, tenía que ser un fiscal supremo. De acuerdo. Entonces, según usted, el señor Chávarri no hizo nada que amerite la denuncia. Mi voto iría en abstención porque no amerita y yo tengo que ser responsable. ¿Y por qué en abstención? Si no haya ningún argumento contra él. No amerita, sinceramente, esto debió ser en su momento tratado con mucha delicadeza y con mucha responsabilidad dentro del ámbito jurídico. Pero no fue así. Ahora, fue de una forma tan apresurada. Ya comprendemos entonces su criterio básico, que es no mezclar lo político con lo jurídico. En el caso de la vacancia, hay una iniciativa que se ha presentado para reducir el número de votos y que ya no sea 87, como ha venido siendo hasta ahora, sino 78. Para usted, ¿esa decisión sería puramente jurídica o también política? En realidad, la vacancia de un presidente no vendría a ser vista por la cantidad de votos, sino por lo que se le estaría vacando, sea con mayor o menor votación. Bueno, pero porque acá el objetivo se supone que se lo vaca a un presidente por un motivo. Sí. Sin, ojo, medir ya sea por mayoría, pero lo por que minoría. decide es la mayoría, señora Ramírez. Definitivamente. No, hay opiniones encontradas. Entonces la que se impone es la que tiene mayoría. Entonces la pregunta es muy concreta. Hay una iniciativa, no sé si su bancada fujimorista ya decidió su posición frente a ella para reducir el número de votos y que la vacancia sea con 78. ¿A usted le parece que si se hace eso, es una decisión por razones puramente jurídicas o es política? En realidad, bueno, en bancada todavía no hemos tocado el tema. Sería mentir si yo digo de bancada, hablar de bancada. Pero a juicio personal sí puedo decir mi posición.
Como bancada no, porque no hemos tomado ese punto. ¿Cuál es su posición personal? Como personal yo diría que el número está bien, está dentro de lo que la mayoría podría decidir, ¿no? El nuevo actual. número, el actual 87. Pero el actual. Manifiestamente no han llegado a ese número las 2 veces que intentaron vacar al señor Castillo, ¿no? Lamentablemente existen en el Congreso bancadas que dicen ser de centro, pero parecen más de izquierda, porque la izquierda es quien sostiene hoy en día al señor Castillo, porque tienen trabajo, tienen ministerios, cosa que eso, sin el aparato estatal, no podrían tenerlo en el sector privado. Bueno, veamos entonces otro tema que está en debate también, que ha sido discutido en el Pleno hoy, el tema de la bicameralidad, es decir, el restablecimiento de un Senado para que nuestro Congreso disponga de 2 cámaras, lo cual sería revertir sobre la Constitución de Alberto Fujimori del año 93, ¿no? Mire, acá no se trata de ir en contra o a favor de algo, simplemente de buscar en su momento soluciones o simplemente mejorar. Sabemos muy bien que hay muchas cosas que anteriormente se han dado y que hoy en día debemos implementarlas, mejorarlas, porque a través del tiempo nosotros no podemos permanecernos en una línea. Continuamos, evolucionamos y tenemos que acogernos a esa evolución. Tenemos que avanzar. Hoy es necesario tener ello, sí, estamos de acuerdo. Bancada de Fuerza Popular está de acuerdo. Con que haya Senado y que pasemos otra vez diputados y senadores. A un Congreso de 2 cámaras, como ha sido el caso durante 170 años antes de la Constitución del año 93. Exacto, estamos de acuerdo en esa posición. Ahora, otro tema que está pendiente en el Congreso es el caso de Dina Boluarte. Es importante porque si Pedro Castillo fuese vacado o si renunciase, sería ella la que sería encargada de asumir la presidencia. Y, como sabe, se está generando una denuncia constitucional sobre ella. Al punto actual de la información de la que dispone usted, ¿considera que Dina Boluarte no ha cometido una infracción constitucional? Considero no personal, simplemente ha cometido algo constitucional. Ya. ¿Y su opinión? Ha violado las reglas del juego. Ya. Y que debe ser, en consecuencia, sancionada y destituida de su cargo de ministra y de vicepresidenta. Así es. Ya. Porque ella sabe perfectamente, en el artículo 126 de la Constitución, es claro, ¿no? La señora Boluarte, en calidad de ministra de Estado, ha vulnerado este artículo y de la Constitución, pues aceptado siendo ministra, ha realizado gestiones que ha ejercido como presidenta del club, que ya todos sabemos. Purímac, sí. Así es. Entonces, ella, siendo ministra de Estado, ha representado intereses de terceros. Sí. Exacto. Sí. Cosa que, no sé si por desconocimiento, la señora no debió haber hecho eso. ¿Y le parece que corresponde entonces la sanción máxima, que es destituirla de su cargo de ministra? Es que no podemos ser ni tibios, o sea, tenemos que ser apegados a la ley. Lamentablemente estás cometiendo infracción, tienes que asumir las consecuencias. Pero en el caso del exalcalde Jorge Muñoz, por ejemplo, hay muchos que sostienen que sí, que es cierto que hay una violación ahí, pero que el jurado, que los jueces deben tomar una decisión con proporcionalidad. Y la gravedad que significa retirar a un alcalde electo no amerita una falta que, según quienes piensan así, fue reparada rápidamente con devolución del dinero recibido. No, bueno, esas es las opiniones que podemos encontrar, pero nosotros tenemos que ser responsables. Por algo tenemos normas, leyes, que nosotros como ciudadanos debemos empezar a respetar y hacerlas respetar, porque si nosotros no nos apegamos a la ley, entonces están pintadas estas leyes, ¿no? Acá se supone que si tú vas a asumir o vas a postular a un cargo, ya tienes con anterioridad el tiempo oportuno o adecuado para renunciar a ello y posteriormente no tener este tipo de problemas que ha tenido el exalcalde o el alcalde destituido y hoy en día la ministra señora Dina Boluarte, ¿no? Otro tema que le va a llegar cuando se discuta sin duda en el Pleno es la observación que ha hecho el Ejecutivo de la ley sobre la SUNEDU. ¿Cuál es su opinión sobre las observaciones formuladas por el presidente Pedro Castillo?
en realidad, voy a ser sincera, he tenido conocimiento por medios de comunicación que ha sido observada por el PCM, pero a nuestra Comisión de Educación aún no ha llegado, no tenemos en sí el informe in situ, cuáles son las observaciones que habrían hecho. Tendríamos que revisarlas y de acuerdo a ello ver, ¿no? Pero en realidad, como lo hemos venido mencionando desde un inicio, sinceramente se hizo una mala publicidad diciendo que realizando la conformación del Consejo Directivo estaríamos destruyendo la calidad educativa, que no tiene nada que ver con los estándares de calidad. A las universidades para que se regulen a sí mismas. Pero ¿no? yo le hago una pregunta a mi estimado Fernando. Sí. ¿Qué tiene que ver los estándares de calidad con el Consejo Directivo? Muchísimo, tiene que ver. La prueba es lo que pasaba antes con la Asociación Nacional de los Rectores. Los estándares de calidad ya están estipulados no había exigencia, en la ley universitaria. Pero ¿quién supervisa y quién garantiza de que se respetan si los rectores deciden sobre lo que pasa en ellos sin ningún control encima? ¿Quiénes son las personas que hoy en día, por ejemplo, el jefe de SUNEDU, el señor Segarra, antes de estar como jefe de SUNEDU, ¿qué fue? Investigador universitario, profesor. No, ¿qué fue? Él ha sido rector. Y ahora dicen, no, los rectores van a regresar. Pero si él ha sido rector, ¿de qué estamos hablando? Bueno, entonces está usted en desacuerdo, ya se ve con las observaciones que presenta el presidente. Dicen, los rectores van a regresar a manejar la SUNEDU. Pero ¿a quién tenemos hoy en día en SUNEDU como jefe de SUNEDU? Que no está, pues, a un ex rector de una universidad privada. Bueno, hemos comprendido su punto de vista. Muchas gracias por sus respuestas y gracias por haber venido hasta acá. Mi estimado Fernando, más bien quisiera aprovechar... Por favor. Un minutito. Un minutito. A mi persona se me difamó a través de una revista del señor César Hildebrand, acusándome de que había sido detenida por robo. Yo acá tengo las pruebas y le voy a dejar a usted de la misma empresa del supermercado también el informe policial. Yo voy a proceder legalmente porque no voy a... ¿Qué es lo que pasó entonces? Si no hubo robo y si... ¿Qué es lo que hubo? Como lo mencioné, fue un malentendido que en su momento se subsanó, se solucionó, que no fue un error, fue un error de la empresa, no mío. Entonces ellos acá lo dicen clarísimo y en su momento se verá en las instancias respectivas porque no puede ser posible que se vayan de boca de esa forma sin ser responsables para investigar por algo son revistas reconocidas. Y naturalmente las revistas... El tema, por ejemplo, de mi tesis también. Mire, el diario La República. Imagínense, habría plagiado. ¿Por qué? No, pero Cuarto Poder dijo que... No, entonces, ¿por qué sacan esos noticias o esos títulos? Hemos comprendido y regresará usted para hablar todos esos aspectos y naturalmente tanto Hildebrand y sus 13 como la República tienen derecho a venir acá y contradecir lo dicho por la congresista. Para poder hacer mi descargo Permítanos ir al Congreso porque se está produciendo el voto en estos momentos. Usted acompáñenos, por favor, señora Ramírez, para ver es el voto sobre el señor Pedro Chávez. Y a lo que dispone la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, a continuación, se procederá con la votación de la segunda conclusión del informe final. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del inciso I del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso que propone imponer una sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al señor Pedro González Chávarri Vallejo. Señor relator, dé lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso. Proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al exfiscal de la Nación, Pedro González Chávarri Vallejos. El Congreso de la República, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso I del artículo 89 de su reglamento, ha resuelto inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, por haber cometido infracción. 3 congresistas, en contra 18, abstención 9.
ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa contra el denunciado Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, en su condición de ex fiscal de la Nación, por ser el presunto autor de los delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y atentado contra la conservación e identidad de objeto previsto en los artículos 404, 405 y 370 del Código Penal. Hemos tomado conocimiento que respecto de la primera votación ha sido bastante amplia a favor de la denuncia, 53 votos contra 18. Señora Ramírez, una primera reacción frente a esto. Parece que los votos que iban en su sentido, es decir, de los fujimoristas, entre otros, no han sido suficientes para que no se acepte la denuncia contra Pedro Chávarri. Bueno, como lo mencioné hace un momento antes de que se diera la votación, yo puse mi posición en abstención, los motivos los expliqué, pero hay que respetar, ¿no? La votación ha sido por mayoría que proceda. Un amplio margen, ¿no? Y bueno, definitivamente tendrá que acudir y demostrarlo de forma legal entonces en este caso, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias por su presencia. La próxima vez hablaremos sobre Cajamarca, que es la región que usted representa en el Congreso. Muchas gracias por su presencia Fernando. acá y muy buenas noches, señora Ramírez, congresista de Fuerza Popular. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el constitucionalista Natalia Primo.